terminar la plática de planeación estratégica y la próxima reunión, ahora sí continuamos con investigación. Este es 305, ¿verdad? ¿Me dictan el número, porfa? 053. Bien, entonces continuamos. Planeación estratégica, vamos a ver técnicas cuantitativas, pero vamos a dar así las últimas dos transparencias de repaso de lo que vimos en la sesión anterior, que tenía que ver con programas. Habíamos comentado que un programa, pues, es una secuencia de actividades que se deben realizar para alcanzar los objetivos y estrategias, así como el tiempo para llevarlas a cabo y quiénes son los responsables de su ejecución. Entonces, cuando ustedes hacen un programa deben tener estas características: toda la secuencia de actividades, cuáles son los objetivos que se van a alcanzar, mediante qué estrategia se van a llevar a cabo, cuánto tiempo y quién es el responsable, ¿sí? Aquí puse algunos ejemplos, por ejemplo, en posgrado, sería un programa de área, o en programas específicos. Un ejemplo de programa específico sería, por ejemplo, el programa de IBC. ¿Qué hacemos en el programa de IBC? Pues vinculamos los contenidos de las ciencias básicas, anatomía, fisiología, embriología, etcétera, con casos clínicos mediante aprendizaje basado en problemas y simulación. Eso es lo que deberíamos de hacer en IBC, cosa que no se está realizando y que creo que debe complementarse de esta manera. Otro ejemplo que pongo ahí, el programa de desarrollo de competencias clínicas con simulación. ¿Cuál sería el objetivo de este? Bueno, pues fortalecer estas competencias en los estudiantes mediante un uso de simulación médica de alta fidelidad con enfoque en seguridad del paciente y toma de decisiones clínicas. ¿Qué componentes debería de tener? Pues, perdón, debería de tener laboratorio de simulación, es decir, nuestro hospital, donde estarían los escenarios estandarizados, la aplicación de un minisex y rúbricas de evaluación clínica. Un minisex sería como un mini eco, rúbricas de evaluación, retroalimentación inmediata, y a lo mejor es donde nos estaba fallando la retroalimentación que nos estaba dando. Talleres de habilidades y comunicación en crisis también podría ser. ¿Cuál sería la duración? Le ponemos la duración 2 años. ¿Y cuáles serían los indicadores de éxito que podríamos sugerir? ¿Quién me dice alguno? Si estamos haciendo un programa de desarrollo de competencias clínicas con simulación, pues mejora en el ECOE, no sería un porcentaje de, aquí yo le puse un 20%, pero ustedes pueden poner 25, 30 o 100%, no lo sé. A lo mejor un 20% acuérdense, cuando hablamos de calidad, mejorar un 10, un 20% es bastante bueno, ¿sí? Bien. Disminución de errores de errores simulados en un 30%. Digo, también podría ser un 20%. Bien.
Otro ejemplo sería el programa de mentoría y bienestar estudiantil. Este lo llevaría el área de atención a estudiantes. ¿Qué objetivo le podemos poner si fuera un programa de mentoría y bienestar estudiantil? Pues, ¿qué nos está dando mucho problema? Lo emocional. Entonces le pongo ahí, promover el bienestar emocional, el académico, y nos interesa el profesional o no. ¿Qué es lo que vamos a egresar? Médicos que queremos que sean profesionales, bueno, y profesional, mediante implementar un sistema de mentoría personalizado con apoyo psicosocial. ¿Cuáles serían los componentes de este programa? Pues asignación de mentores, que puede ser docentes o puede ser staff. ¿Qué contendría además? Talleres de manejo de estrés. La ética es un problema que hay que tener, hemos dicho de manera transversal durante toda la carrera, pues se puede incluir en este programa, el profesionalismo de igual forma y con un seguimiento individualizado cada semestre. Si yo estoy llevando desde el primer semestre al alumno a Ciclo, pues los voy siguiendo en el segundo año, en el tercero, en el cuarto, hasta que termine su carrera, ¿no? Con un canal de atención psicológica y tutorías. ¿Cuál sería la duración de un programa de mentoría y bienestar? Pues debe ser durante toda la carrera. No creo que sea exclusivo del primer año o de ciclos básicos, sino es durante toda la carrera. ¿Cómo podríamos medir esto? ¿Cuáles serían los indicadores de éxito? Pues reducción de abandono académico, es decir, que no haya bajas definitivas ni parciales o las menos posibles, que exista mejora en la satisfacción estudiantil en 85%. ¿Y cómo puedo saber que hubo esa mejora en 80%? Bueno, pues ahorita veo cuál es la satisfacción de mi población y si la satisfacción es del 70%, pues mejorarla en un 85%, tengo que sacar el porciento de ese 85 del 70%, ¿de acuerdo? Y esos serían mis indicadores de éxito. Digo, pueden ser otras cifras, esos son simplemente ejemplos. ¿Para qué o cómo puedo usar estos programas? Pues como un parte del modelo educativo de nuestra facultad, que decimos que es centrado en el estudiante. ¿Para qué más? Para evaluar, para evaluación y reacreditación por organismos como CIES o como AEM. Ahí les puse lo que significa CIES para quien no sepa o no recuerde. Son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. También nos puede servir para diseñar planes estratégicos e institucionales y también como proyectos prioritarios de la dirección. Así podemos usar los programas. Y bueno, este es un ejemplo de, ya los habíamos comentado, de una gráfica de un diagrama de Gantt mediante el cual podemos ir poniendo el orden en que se van a ir llevando los diferentes partes de este o componentes de este programa. Es muy importante cuando estábamos hablando en la sesión anterior de planeación estratégica, lo que es la planeación táctica. ¿Y qué diferencia hay entre táctica y estrategia? Habíamos dicho. ¿Quién me comenta? ¿Quién se acuerda? A ver, Iván. Sí, por ejemplo, en la estrategia, pues era ganar el campeonato del Mundial de Clubes. Ese era para el Monterrey. ¿Y cuál era el ir ganando los partidos hasta concluir la estrategia final, ¿no? Que era ganar el campeonato. O sea, ganar el campeonato es así muy a grosso modo. Y el otro, los pasos que se tienen que ir haciendo, cómo se le va a jugar a cada uno de los equipos, etcétera. Esos serían los movimientos tácticos, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos la estrategia, pues esta debe ser bien comunicada para que sea aceptada y debe ser comunicada las estrategias sobre desde la alta dirección hacia abajo para que todo el mundo la siga. Y en la táctica, pues sería un esquema detallado de los elementos que van a llevar a cabo para concluir con esta estrategia o con este plan estratégico. Entonces, el plan táctico sería esos planes detallados de cada área, ¿sí? Que debe incluir siempre o debe tener contemplado
los aspectos relacionados a misión, visión, valores, objetivos, etcétera, ¿no? Los planes tácticos son a corto plazo. Cuando hablamos del corto plazo en administración, nos estamos refiriendo a un año, ¿sí? Y elaborar en coordinación con áreas a nivel vertical como horizontal. Todos los planes tácticos deben estar autorizados por los niveles jerárquicos superiores. ¿Por qué? Pues para que se les dé continuidad, ¿no? A ver, ¿qué pasa si decimos, a ver, vamos a llegar a la meta de tal forma y a alguien se le ocurre un plan táctico que no está avalado o que puede generar una repercusión de otro tipo? Pues por eso debe estar avalados por los planes jerárquicos, por los niveles jerárquicos superiores y debe estar evaluado continuamente porque si no está funcionando un plan táctico, hay que hacer cambios en el camino, ¿no? Habíamos hablado de las técnicas para áreas funcionales, como la tormenta de ideas, que no me voy a detener otra vez con ella, ya la comentamos la vez anterior, el método Delphi, la primera... Uy, espérenme. Y continuamos ahora sí con lo que íbamos a ver hoy. ¿Qué diferencia hay entre un objetivo y una meta? Cuando hablamos de la meta, ¿cuál sería la meta, por ejemplo, de nosotros con respecto a Comaem? ¿Eh? ¿Qué quiere contestar Luis David? La acreditación. Esa sería la meta. Pero para llegar a esa meta tenemos diferentes objetivos y cada área tiene sus objetivos, ¿no? Entonces, el objetivo es un punto o zona que se pretende alcanzar o ocupar como resultado de una operación militar. Eso es desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia. Mientras que meta es el término señalado a una carrera. ¿Cuál sería la meta? Lograr la acreditación. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, hay que tener planes para, para lograr esos resultados que queremos alcanzar. Estos planes pueden ser a corto plazo. Salud. Generalmente cuando hablamos de planes a corto plazo son menores o iguales a un año. Pueden ser los de corto plazo inmediatos cuando se hacen en periodos de hasta 6 meses, mediatos cuando son entre 6 y 12 y los planes de mediano plazo son entre 1 y 3 años. Los planes de largo plazo son aquellos que se proyectan a un tiempo mayor a 3 años. Cuando hablamos de una misión, ¿qué tipo de planes, en qué tipo de planes entra? La misión, perdón, la visión. Sí, es a largo plazo, ¿no? Son de más de 3 años, pueden ser 5, 10 años. Ok. Cuando estamos haciendo estos planes, hay que ver algunos, cuestiones que tenemos que tener en cuenta, como la factibilidad. Si yo puedo decir, entre mis planes, quiero que la Facultad de Medicina sea la mejor del mundo, bueno, pues sí, es un plan ambicioso, que a lo mejor puede ser muy optimista, pero a lo mejor en este momento imposible de lograrse, porque para ser la mejor del mundo, pues a lo mejor primero debe ser la mejor de la ciudad. Después de que sea la mejor de la ciudad, a lo mejor la mejor de la república. Y luego a lo mejor la mejor del continente, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre la factibilidad. Hay que adaptarnos a la realidad y los resultados que pueden ser posibles. Otra cuestión a tomar en cuenta cuando planificamos la objetividad y cuantificación, es decir, debemos basarnos en datos reales, en razonamientos precisos y exactos, nunca en una opinión subjetiva. No debemos especular y todo esto es conocido como el principio de precisión,
que se considera pues establecer o utilizar datos reales como que las estadísticas, los estudios de mercado. En estas estadísticas, por ejemplo, yo podría decir un plan, si ahorita tenemos 650 alumnos aproximadamente pues, en toda la carrera, pues sería un dato o que cómo verían ustedes que yo dijera, bueno, vamos a subir en este siguiente semestre a 1000 alumnos. Lo primero que me preguntarían, a ver, ahorita tiene 650. ¿El año pasado cuántos? ¿El antepasado cuántos? ¿El previo cuántos? Y entonces, los últimos 10 años has andado entre tanto y tanto. Y te has subido de año en año un 1, un 2%, un 3, no sé. Habría que ver los números. ¿Cómo quieres subir de 600 a 1000, que sería como subirle casi un 50%, si todos los años te ha subido 1, 2, 3%? ¿Sí? Entonces, eso sería mediante estadísticas. Ahora, otra forma sería estudio de mercado. Ustedes me dicen, es que en el estudio de mercado se encontró que el gobierno de México en sus nuevas políticas dijo que íbamos a duplicar el número de médicos que se forman. Bueno, si es así, entonces a lo mejor, de acuerdo al estudio de mercado, sí podría ser una posibilidad, ¿sí? Hay que hacer cálculos probabilísticos o modelos matemáticos en algunas ocasiones. Todo esto va a hacer que el principio de precisión nos dé esta objetividad con una apropiada cuantificación, ¿sí? Entonces, entre mejor se pueda cuantificar esto, mejores resultados se pueden tener y para esto se requieren pues datos que se puedan medir claramente, como puede ser expresar el tiempo, expresado en dinero, en cantidades, ya sea porcentajes, unidades de volumen, en este caso decía número de alumnos, o si digo un porcentaje, incrementar la matrícula en 1%, en 5%, en 10%. Siempre así debe ser nuestras proyecciones. Entonces, pues los objetivos son aquellos resultados que pretendemos alcanzar de acuerdo a donde pretendemos llegar, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta que deben ser específicos, alcanzables y coherentes. Recordemos, decía este señor, que los objetivos no son órdenes, son compromisos y no determinan el futuro, sino la forma en que vamos a mover nuestros recursos y energías para llegar al resultado al futuro. Y también mencionaba, gestión es hacer las cosas bien, mientras liderazgo es hacer lo correcto. Eso decía este gurú de la calidad, Peter Drucker. Entonces, de acuerdo a ello, pues gestión sería igual a eficiencia operativa y liderazgo a decisión ética y estratégica. Entonces, gestión es hacer las cosas correctamente, ya sea con procedimientos, indicadores y procesos bien ejecutados. En educación médica sería organizar bien nuestros horarios, cumplir los planes de estudio, administrar los recursos. ¿A quién le compete eso? Pues a la coordinación de ciclos básicos, a la coordinación de ciclos clínicos, a la de internado y servicio social, a dar este seguimiento a la dirección técnica y la dirección, ver que todo esto se esté cumpliendo como está planificado. Y liderazgo sería la decisión ética y estratégica. Hacer lo correcto, es decir, actuar con la visión, responsabilidad y valores. Ok, sí estamos cumpliendo todo eso, pero a ver, éticamente lo estamos haciendo correcto, estamos respetando los valores, etcétera. En educación sería, por ejemplo, priorizar lo humano por encima de la burocracia. ¿Eso es importante? Sí. El humanismo es muy importante y más en salud y más en educación. Innovar, decidir cambiar una metodología. Estamos viendo que una metodología no está siendo la apropiada para alcanzar nuestros resultados, pues hay que modificarla, hay que hacer los cambios tácticos necesarios para llegar a la meta, ¿no? Bien. Y bueno, aquí nuevamente
Desde el punto de vista de gestión, diseñar bien una rotación clínica. Esto le tocaría, por ejemplo, a ciclos clínicos. El liderazgo que debería tener la coordinación, eliminar unas si ya no funciona las competencias que se está llevando, si en esa rotación el hospital no es lo apropiado, etcétera, ¿no? Ya hemos comentado y se han discutido a veces por qué una rotación deja de tenerse en tal hospital porque a lo mejor ya no da lo que queremos. Asignar aulas y horarios eficientemente, esto es desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de liderazgo, promover un currículo más humano o basado en competencias. Desde el punto de vista sería controlar en gestión, controlar evaluaciones puntualmente. En el liderazgo, reformar el sistema de evaluación si es injusto o es ineficaz. Por ejemplo, a lo mejor, ¿qué nos han dicho los alumnos en relación a la evaluación? Oye, es que a lo mejor a veces hay quien hace trampa, y no se me hace justo que yo que sí estudié, que yo que no hago trampa, tenga a lo mejor casi el mismo promedio que el que hace trampa. Bueno, pues eso habría que valorar cómo modificar ese sistema de evaluación, si es porque se les permite de alguna forma. Entonces, todas las estrategias necesarias para que ya no exista utilización de inteligencia artificial para hacer trampa en los exámenes, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de gestión, supervisar el cumplimiento del plan de estudios, que en todas las rotaciones, ya sea en ciclos básicos o en clínicos, se lleve a cabo. Y desde el punto de vista de liderazgo, escuchar a los estudiantes y adaptar el modelo si se requiere hacer, ¿no? Entonces, un buen gestor va a mantener la estructura, pero un líder va a ir transformando la cultura. Una cultura en la que no haya pues todo esto que queremos, que no haya el bullying, que no haya ¿cómo se llama? Cuando alguien hace deshonestidad académica, y bueno, en tiempos de cambio, pues necesitamos líderes que hagan lo correcto, aunque sea incómodo. ¿Para quién es incómodo? Pues para los que no están haciendo lo correcto, ¿no? Bien. Fíjense, según la Universidad de Tulane, las metas son más amplias, son principios que guían el proceso para tomar decisiones y los objetivos son específicos y medibles, son pequeños pasos para alcanzar la meta. Por ejemplo, decíamos, si era ganar el campeonato del Mundial de Clubes, pues los pequeños pasos son ir ganando de partido en partido. A veces con un empate puede ser suficiente si es suficiente para alcanzar la meta, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos construir los objetivos? Pues hay que determinar primero lo que debe realizar la organización para cumplir la misión y visión. Eso hay que tenerlo primero en mente. Y lo que debe lograr para asegurar su contribución a los compromisos sociales. Una institución como una escuela tiene compromiso social. ¿Cuál sería el compromiso social de nuestra escuela, de nuestra facultad? ¿Cuál piensan que es? ¿Brindar médicos de alta calidad? Sí. Ese, humanistas, profesionales de excelencia. O sea, lo que dice nuestra misión y nuestra visión, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, ¿qué características deben poseer estos objetivos permanentes en el mediano plazo? Una descripción concreta y clara de los resultados que pretendemos alcanzar, definitorios del rumbo de la organización y deben ser pocos. ¿Por qué pocos? ¿Qué pasa cuando una institución o cuando una organización piensa que tiene que cumplir 100 o 1000 objetivos? Pues no los termina. Entonces deben ser pocos. Claro, si cada coordinación pone unos pocos, pues al final el global, ¿cuál va a ser? La calidad del egresado. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los elementos que se tienen que tener en mente para llevar a cabo el proceso de establecer los objetivos? Primero, pues establecer el objetivo es determinar y definir el resultado que queremos. Y este objetivo debe estar redactado de manera clara, concisa y con el menor número de palabras.
pero siempre debe contar con 4 elementos. 1, un verbo. ¿Por qué alcanzar un objetivo? Es parte de una acción, ¿sí? Entonces, un verbo. Un resultado clave, es decir, que sea medible. Establecer solo un resultado para evitar subjetividad. Una fecha tope, es decir, temporal, debe tener fecha tope el cual debe realizarse. Y un costo máximo, señala con anticipación, costo máximo y rentabilidad, ya sea en unidades monetarias, en horas, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de ¿alguien me podría poner, por ejemplo, un objetivo? Tomando en cuenta el verbo, el resultado, la fecha tope y el costo. Como aquí no estamos produciendo tornillos, ni coches, ni nada de eso, pues el costo no va a ser el dinero, sino va a ser tiempo, seguramente, ¿no? ¿Nadie? A ver, ¿cuáles son las reglas para fijar los objetivos? Deben fijarse por escrito, que estén de acuerdo a políticas, planes y programas. Deben fijarse en forma separada. Tienen que tener fecha, específicos, claros y precisos, pocos en número, y que los encargados de hacerlos tengan autoridad formal, operativa y técnica. Entonces aquí pues podrían ser las coordinaciones las que fijaran sus objetivos en conjunto, ya sea con dirección técnica o en la dirección o la dirección de calidad, acreditación y calidad. El doctor Peter Drucker señalaba que se comparan con una brújula con la que navega un barco, porque la brújula pues da confianza, permite una navegación real y ya que un barco puede desviarse de su rumbo por muchos kilómetros y sin una brújula nunca llegaría a puerto ni podría calcular el tiempo para llegar. En educación, ¿cuál es la brújula? El propósito. Los mapas, los planes estratégicos y la tripulación, nuestros estudiantes y docentes, sería todo esto. Decía, quien navega sin rumbo puede naufragar en la rutina, pero quien planea con dirección llega no solo a un puerto, sino a uno con impacto, sentido y legado. Hay algunos principios que debemos tener en la realización de objetivos. El principio de precisión que decía fijarse en forma que no quede expuestos a vaguedad y que sean entendidos de diferente manera por diferentes personas, es decir, que sean muy claros. Principio de cuantificación que debe, de manera indirecta, puede hacerse de 3 formas: por número, por dinero, por porcentaje. Deben ser medibles, cuantitativos y ligados a un límite de tiempo. En vez de aumentar las ventas, un objetivo medible sería aumentar las ventas en un 20% para el próximo mes. A ver, dime uno medible para tu área, Fer. Sí, o sea, tendrías que, si lo vas a hacer sobre supervisión y ahorita dices que el porcentaje de supervisión fue 30%, estoy inventando, no tengo el número. Fue 30%, pues tu indicador subirlo a 40 o a 50, etcétera, ¿no? Irlo subiendo paulatinamente, que tu meta sería llegar al 100%, ¿no? Pero lo dirías aumentando en plazos, ¿no? O disminuir la tasa de reprobación, el índice de reprobación. Sí. Disminuir el número de bajas. Ok, tendrías que ponerle un porcentaje, un número. Para eso tendríamos que tener los números, ¿no? Ok. Deben ser claros, tener definición clara, entendible y precisa, no prestar a confusión y dejar márgenes de interpretación. Alcanzables. Sí, no podemos decir, vamos a llevar, por ejemplo, el índice de reprobación a 0%. ¿Creen que eso podría ser posible? Pues no, porque no depende solo de un factor, son múltiples factores. O decir, el ausentismo lo vamos a bajar a 0%. ¿Se podría bajar el ausentismo a 0%?
No, porque hay factores como la enfermedad, como que alguien tuvo un accidente, como que mil cosas, ¿no? Como que un familiar tuvo un problema, etcétera. Deben ser desafiantes, es decir, que sean un reto, pero siempre dentro de la realidad. Es decir, si no son desafiantes, pues un objetivo poco ambicioso tampoco nos es de mucha utilidad. Por ejemplo, decir que el promedio de calificación de los campos, de los que están en ciclos clínicos, suba de 6 a 6.1, pues decimos, oye, pues es poco desafiante esa meta y ese objetivo, mejor dicho, y pues cumplirlo no tiene mucho chiste. Debe ser más desafiante, ¿no? Claro, primero necesitamos saber cuál es el promedio que tenemos entre todos los que están en ciclos clínicos para entonces fijarnos un objetivo en esa subida de calificaciones. Debe ser realista, es decir, tener en cuenta las circunstancias del entorno. Un poco realista sería, por ejemplo, aumentar de 10 a 1000 empleados en un mes. ¿Ustedes creen que una empresa puede decir, ahorita tengo 10 empleados y voy a subirlos a 1000? Pues es imposible, ¿no? Deben ser racionales y tener en cuenta el entorno. Si estamos ahorita, por ejemplo, en recesión, tampoco podemos decir, si somos una empresa de coches, vamos a aumentar la venta de automóviles en 30, 40% cuando sabemos que hay recesión, ¿sí? La capacidad y recursos también de la empresa, porque a lo mejor podemos decir, vamos a incrementar si somos una empresa que produce algo y vamos a decir, vamos a subir en 100% la producción. Sí, pero para subir en ese 100%, pues necesitas tener el dinero y a lo mejor no lo tienes, entonces no es realista, porque si no tienes, ¿quién te va a dar el préstamo? Si no tienes el personal o la maquinaria, o sea, tiene que ser realista de acuerdo a la capacidad y recursos que se tiene en ese momento. Debe ser coherente, es decir, estar alineado a los objetivos, visión, misión, políticas y cultura organizacional. También de acuerdo a su naturaleza pueden ser expresiones genéricas algunos objetivos, como que, pues quiero ser el líder del mercado o quiero ser la facultad de medicina líder en humanismo o líder en la cultura de la paz, ¿sí? Quiero, ahí dice incrementar las ventas, aquí a lo mejor incrementar, pues un genérico, incrementar la matrícula estudiantil. Es genérico porque no dice cuánto. Generar mayores utilidades. ¿Cómo se podrían generar mayores utilidades, por ejemplo, en una empresa? ¿Cuál es la forma más fácil que genera utilidades una empresa? ¿Quién me sugiere algún ejemplo? ¿El recorte de personal? Sí, a ver, si me cuesta para generar más utilidades, no estoy diciendo que es la más eficiente, es la forma más fácil, ¿sí? A ver, tengo una empresa con 1000 empleados y recorto el 10%. Ese 10% va a seguir produciendo la misma cantidad de producto y de dinero, pero con menos gasto de nómina. Entonces, ¿automáticamente aumentan las utilidades? Sí. ¿Que a la larga me van a decir eso puede repercutir? Sí, también es cierto. Entonces, pero una manera de generar más utilidades podría ser esa. Generar más cantidad de recursos para mí, pero únicamente estoy visualizando este punto, ¿no? En el caso del recorte de... Sí, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay una recesión en el país? ¿Qué hacen las empresas? Lo primero que hacen es recorte de personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera ahorran en la nómina y siguen produciendo lo mismo y vendiendo lo mismo, entonces sí aumentan sus utilidades. Ok. Eh, pero si yo digo obtener una mayor rentabilidad, a lo mejor la puedo conseguir en el corto plazo si hago recorte de personal, pero no a largo plazo, porque eso puede repercutir. O sea, sobre todo si el personal que se fuera de alto nivel, ¿sí?
Lograr mayor participación en el mercado. Si yo les preguntara a cualquiera de ustedes, si ustedes fueran mercadólogos, y les preguntara, ¿cuál es la participación en el mercado de West Hill? ¿Qué tendrían que hacer? Primero tendríamos que saber cuál es la matrícula de medicina de todo el país, número uno. Número dos, ¿qué porcentaje de esa matrícula la tienen las escuelas públicas y qué porcentaje las privadas? De ese porcentaje de privadas, suponiendo que el 60% sea, o el 40% sea privado, de ese 40%, ¿cuánto tiene Anáhuac? ¿Cuánto tiene La Salle? ¿Cuánto tiene Panamericana? ¿Cuánto tiene West Hill? Y entonces ya diríamos, nuestra participación del mercado es del 1%, del 2%, del 3%, del 4%, etcétera. Y a lo mejor una meta a X cantidad de plazos sería, si fuera, por ejemplo, 5% nuestra participación del mercado, diría aumentar nuestra participación del mercado en un 20%. ¿Cuál es el 20% de 5%? Subirla en un 1%. ¿Sí? O sea, no diría subirla de 5 a 10 o de a 20, porque eso es subirla a un 100% o no. Ok, así se manejan las cuestiones cuando estamos hablando de los mercadólogos, ¿no? Ser una marca líder en el mercado, se puede ser una marca líder en el mercado, pues hay que posicionar. ¿Cómo se posiciona una marca? Con un buen marketing, ¿sí? Por eso, cuando se habla de marketing, los colores de la institución, el tipo de letra, los anuncios, el respetar los valores, ciertas características son muy importantes y no poner cosas que pueden repercutir en la marca. Construir una marca cuesta trabajo y cuesta dinero y echarla abajo es muy fácil. Ser una marca reconocida por su variedad de diseños, aquí sería por las características de sus alumnos, porque aquí sería una marca que, pues, cualquier variedad de diseños puede tener nuestra universidad. Bueno, pues hace médicos, hace abogados, hace arquitectos, etcétera, todo lo que tiene de licenciaturas y maestrías. Otro objetivo genérico sería aumentar los activos. Los activos sería, pues, el número de escuelas, de automóviles, de infraestructura, porque todo eso tiene un costo, todo eso tiene un valor monetario, ¿sí? Bien. Cuando hay crisis, pues a lo mejor un objetivo sobrevivir. Hubo escuelas que no sobrevivieron, o empresas que no sobrevivieron a la pandemia, ¿sí? Muchas no sobrevivieron. En la pandemia, ¿cuál era el objetivo de muchas empresas? Por lo menos tratar de sobrevivir o crecer. ¿Bien? Ok. Ejemplos. ¿Generar una formación académica de excelencia sería un objetivo nuestro? ¿Cómo puede ser esto? Pues garantizando la formación integral de médicos competentes. ¿Para cómo? Con bases científicas sólidas, clínicas y éticas. También mediante el desarrollo de programas basados en competencias y aprendizaje centrado en el estudiante, promoviendo algo que les dice con frecuencia a sus alumnos la doctora Bautista, el pensamiento crítico, la toma de decisiones clínicas informadas, el aprendizaje autónomo. Nos sigue faltando esto del aprendizaje autónomo. Ahí tenemos que trabajar duro, sobre todo con área de atención a estudiantes, para que promueva el que se logre este objetivo, maestro Iván. En cuanto a innovación y tecnología, pues integrar de manera sistemática tecnologías digitales, simulación clínica, inteligencia artificial, recursos virtuales, enseñanza médica. Fomentar la investigación en innovación educativa, ya sea con metodologías activas como el ABP y la simulación, que se supone que se están llevando a cabo, pero verificar y garantizar que se siga haciendo y de manera cada vez más frecuente. En cuanto a calidad y mejora continua, esto le pertenecería al área del doctor Alan, pues establecer un sistema permanente de evaluación y mejora curricular en concordancia con los estándares nacionales e internacionales, ya sea de COMAEN o de la World Federation for Medical Education.
alcanzar y mantener acreditaciones nacionales e internacionales que avalen esta calidad, garantizar la evaluación continua de docentes y programas mediante indicadores objetivos. Podrían decirme, oye, pero mediante el comité que lleva el doctor Almaraz hace la evaluación continua de docentes, tal vez no sea tal vez requiera alguna reestructura, yo creo, porque no me parece que está siendo la mejor forma de evaluación. Otra manera de tener objetivos que puedan mejorar y garantizar esta calidad que decimos es el humanismo y profesionalismo médico. ¿Cómo? Pues desarrollando en nuestros estudiantes los valores éticos, el humanismo, la responsabilidad social. La responsabilidad social a veces no es, eh, pues no es siquiera contemplada por los estudiantes si no se las hacemos ver la importancia de ella, ¿sí? El compromiso con la equidad en salud. Hay quien no tiene esta idea de que es muy importante fortalecer la enseñanza de comunicación efectiva, respeto a la dignidad humana y a la bioética. En cuanto a investigación y generación de conocimiento, fomentar la participación temprana en proyectos de investigación de nuestros estudiantes, ya sea clínica, educativa o traslacional, y desarrollar programas de formación en métodos de investigación, estadística y medicina basada en evidencia. Aquí caería más en el terreno del posgrado y educación médica continua. Compromiso social y salud pública mediante fortalecer la formación en salud pública, medicina preventiva y determinantes sociales de la salud. Acuérdense que hay países donde el médico, incluso el médico de familia, le pagan por mantener sana su población más que por curarse o por atender 1,000 pacientes, más bien porque su población no se cure, no se enferme y no vaya a consulta porque está sana, porque se llevaron las medidas de prevención, de salud pública, etcétera, y que mejoren sus determinantes sociales. Ahí pues no está tanto de la parte nuestra, ahí también influyen políticas públicas sobre todo. Este, en cuanto a bienestar estudiantil y docente, pues implementar programas de salud mental, bienestar emocional y prevención de burnout en estudiantes y profesores, porque a lo mejor en el burnout nos estamos preocupando de estudiantes, pero no de profesores. Hay que también hacerlo, promover un ambiente inclusivo, respetuoso y libre de violencia y establecer mecanismos de mentorías y tutorías permanentes. Bien, preguntas, comentarios hasta aquí. ¿No? Seguimos. Bueno, dentro de los objetivos a largo plazo que serían estratégicos, se pueden definir como resultado de estos que se usan para alcanzar la misión y la visión. En cuanto a docencia y desarrollo académico, es implementar una sesión de ABP semanal en al menos 3 asignaturas del ciclo clínico antes del final del semestre, o podría ser de cada semestre, no del semestre es exclusivo. Capacitar 100% de los docentes en uso de rúbricas para evaluación de habilidades clínicas. ¿Tenemos eso? No, a lo mejor podría ser una área de oportunidad. Evaluación del aprendizaje, diseñar y aplicar examen ECO en propedéutica en las próximas 6 semanas, reducir en 20% los casos de inconsistencia entre evaluación escrita y práctica en asignaturas clínicas mediante revisión cruzada entre profesores antes del fin de curso, porque no les llama la atención que en ocasiones la calificación docente tienen un 10 y la calificación del examen es un 4, un 2, etcétera. Pues esta falta de congruencia o esta inconsistencia hay que ver por qué se está dando, ¿no? Y solucionarla. La integración tecnológica, es decir, capacitar a nuestros estudiantes en el uso de las plataformas de simulación virtual antes del segundo módulo del curso de urgencias o de propedéutica o del que estemos empleando. Implementar una retroalimentación electrónica anónima para estudiantes en rotaciones clínicas en los próximos 3 meses. ¿Qué opinan de esto de implementar una retroelectrónica? Sobre todo, me gustaría oír aquí a la opinión de la doctora Gaby. Implementar retroalimentación electrónica anónima para estudiantes en rotaciones clínicas.
Dice la doctora Gaby que mejora el pensamiento crítico y que favorece el aprendizaje autónomo y autorregulado, lo cual comparto el punto de vista de ella y creo que sería muy importante y que sí valdría la pena a lo mejor irlo pues, haciendo por lo menos como un estudio piloto en alguna asignatura o con algunos docentes, ¿no? Bien, innovación y mejora curricular, es decir, actualizar objetivos, por ejemplo, de 3 materias de ciclos básicos con enfoque en competencias antes del próximo semestre e incluir en una unidad temática sobre el uso de la IA en salud antes del próximo semestre. Digo, son solo ejemplos, ¿eh? No estoy diciendo, pero es para que les den ideas de qué podemos hacer, que hay muchos campos donde podemos trabajar. Y a corto plazo, pues decíamos que son operacionales anuales. Estos representan la base para la distribución de recursos, constituye un mecanismo. Aquí en distribución de recursos, pues sería la asignación de aulas, de cañones, etcétera, de lo que se requiere pues, para el día a día, ¿no? Son el instrumento para supervisar el cumplimiento de los objetivos a largo plazo y establecen prioridades en áreas o departamentos. Por ejemplo, en objetivos a mediano plazo, en currículo y formación académica, reestructurar al menos el 30% del plan de estudios clínico para orientarlo por competencias antes del siguiente ciclo escolar completo. Es un ejemplo, ¿eh? No necesita ser en el siguiente ciclo, sino no en este que inicia porque ya estamos encima, sino el que sigue. Integrar la simulación en al menos 5 asignaturas del área clínica y quirúrgica en los próximos 12 meses. De desarrollo docente, acreditar a más del 80% del profesorado clínico en docencia basada en competencias mediante cursos institucionales antes de que finalice el siguiente año o implementar un sistema institucional de evaluación docente 360 en los próximos 18 meses. Evaluación e innovación educativa, diseñar e implementar un nuevo sistema de evaluación clínica formativa basado en MiniSex, ya dije, es el Mini Clinical Evaluation Exercise, o un ECOE en al menos 3 servicios hospitalarios antes de 2 años. En cuanto a tecnologías educativas, digitalizar 100% del contenido básico de primer año, incluyendo clases grabadas en menos de 18 meses, desarrollar una aplicación institucional de seguimiento académico y clínico de los estudiantes. A lo mejor cae en terreno del área de acreditación y calidad en conjunto con el área de atención a estudiantes y atención a docentes. En cuanto a profesionalismo, ética y humanismo, incorporar un eje transversal de ética, equidad y profesionalismo en todo el currículo, establecer un programa institucional de mentoría con al menos 30 profesores participantes en el siguiente año. En cuanto a gestión educativa, obtener o renovar acreditación del programa académico COMAEN en un plazo de 12 meses. Desarrollar e implementar un tablero de indicadores clave de desempeño educativo para su monitoreo semestral. Y dentro de los de mediano plazo, actualizar el currículo en 3 asignaturas, integrando competencias específicas y simulación. El indicador sería porcentaje de materias actualizadas con mallas curriculares aprobadas. El responsable sería el comité académico y las coordinaciones. En cuanto a evaluación del aprendizaje, sería diseñar e implementar un sistema de evaluación basado en Minisex o un ECOE en 100% de los campus clínicos de quinto a noveno semestre en los próximos 12 meses. Y el indicador sería el número de evaluaciones aplicadas entre el número de alumnos evaluados. Es decir, ahí cuál sería el resultado esperado ideal, doctora Paola. Si tienes número de evaluaciones aplicadas entre alumnos evaluados, ¿cuál sería el indicador que esperaríamos? El resultado, pues, 100%, pues sí, ¿no? Ese sería el ideal. ¿Y quién sería el responsable? La coordinación de evaluación más el comité clínico docente. Aquí sería incluyendo, obviamente, el docente si es de propedéutica, más la coordinación o el área de simulación, ¿no? O el de ciclos básicos, o el de clínicos, etcétera, dependiendo. Bueno, me quedan 3 minutos. Veo rápidamente SMART y ahí te le dejamos. ¿Qué es un objetivo SMART? SMART, pues, es el acrónimo de Specific, eh, medible, alcanzable, realista y tiempo, ¿sí? Un objetivo específico es que
debe ser concreto lo más posible y cualquier persona que sepa su objetivo debe saber exactamente lo que se pretende hacer y cómo. Debe ser medible, por lo que ha de ser una meta cuantificable, ya lo habíamos comentado anteriormente, alcanzable, es decir, debe ser ambicioso, pero siempre posible. Realista, debemos tener objetivos de acuerdo a nuestras posibilidades, es decir, si a lo mejor decimos que un pasante va a hacer un trabajo de investigación, pero ese trabajo dura 3 o 4 años, ¿cuánto dura la pasantía? Un año, entonces pues no va a ser realista, a menos que digamos que se va a publicar como trabajo preliminar, pero entonces debe estar establecido y entonces lo realista sería que va a ser un trabajo, una publicación preliminar, ¿no? Y el tiempo, cada objetivo debe estar definido en el tiempo, ya que nos ayudará a marcar las distintas etapas. ¿En cuánto lo vamos a hacer? 3, 6 meses, 12 meses, 2 años, 5 años, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puse unos objetivos SMART desarrollo docente, capacitar 90% de docentes en simulación de alta fidelidad antes de diciembre del 25. Currículo basado en competencias, actualizar 100% de programas de rotación clínica para incluir objetivos por competencias antes del siguiente ciclo escolar o del actual. Evaluación clínica, implementar el uso de Minisex en todas las rotaciones de internado con al menos 2 observaciones por estudiante en los próximos 12 meses. Investigación estudiantil, aumentar 30% la participación de estudiantes en proyectos de investigación. Tecnología, integrar plataforma de portafolio electrónico en 100% de asignaturas en los próximos 18 meses. Calidad y acreditación, obtener reacreditación de la carrera con nivel 1 nacional en los próximos 24 meses. Ahí serían los próximos 12 para ti, Alan, que ya van corriendo como 4 o 5. Humanismo y profesionalismo, realizar al menos 4 talleres al año de comunicación empática y ética clínica. Y la bibliografía. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Joel, ¿tú por allá no tienes pregunta, comentario? Hola, doctor. ¿No? No, todo Bueno, bien, muchas pues, gracias. ándale, muy bien. Que estés bien, Joel. Sale, nos Gracias, vemos. igualmente. Luego les mando el link. Hasta luego. Bye, bye.